Hola y bienvenidos a otra receta más del canal. Hoy he preparado un delicioso postre para Navidad. Es una corona de limón que os va a ayudar con esas digestiones tan pesadas. Es muy sencillo y además lo podéis preparar el día anterior. Así que sin más, aquí os dejo los ingredientes. Vamos a necesitar 3 huevos, 2 limones, de los cuales utilizaremos el zumo y también la ralladura de los dos, 400 ml de leche, 175 gramos de azúcar, una cucharada de almidón de maíz, 500 ml de nata para montar, 20 gramos de gelatina y una cucharada de ron. Empezamos rallando primero los limones y después los vamos a exprimir para extraer el zumo. A continuación vamos a montar la nata y una vez la tengamos lista, la vamos a reservar en la nevera. El siguiente paso, vamos a hidratar la gelatina. Yo tengo la gelatina en láminas. Si la tenéis en polvos, utilizad 3 cucharadas. Y es importante que la gelatina sea neutra, que no tenga ningún sabor. A continuación, en un cazo, vamos a verter la leche y la vamos a calentar, pero sin que llegue a hervir. Justo antes de que empiece a hervir, la vamos a apartar del fuego. Aquí ya tenemos la leche y la vamos a reservar, que la utilizaremos en un momento. A continuación, en otro bol vamos a batir los huevos con el azúcar hasta que queden un poquito espumosos. Cuando estén en este punto, le vamos a agregar la cucharada de almidón de maíz y vamos a batirlo con los huevos. Y cuando tenemos el almidón de maíz incorporado, empezamos a batir y poco a poco le vamos a ir agregando la leche. Que la leche va a estar caliente. Al principio agregarla poco a poco, porque si la agregáis muy de golpe, pues los huevos se os pueden cuajar. Recordad que la leche está caliente. Y una vez tenemos los huevos integrados, le vamos a añadir el ron y lo mezclamos de nuevo. Y a continuación le vamos a agregar las hojas de gelatina. Mezclamos bien para que se integre bien la gelatina y ya por último le agregamos el zumo de los 2 limones y la ralladura de los 2 limones. Y una vez ya lo tenemos todo bien incorporado, de nuevo lo llevamos al cazo y a calentar. Y lo vamos a estar removiendo constantemente, no queremos que hierva. Bueno, y ahora con paciencia lo vamos a ir mezclando y ya veréis que también se va a ir espesando poco a poco. Si os ha quedado algún grumito de gelatina, no os preocupéis porque ahora se os va a deshacer. Veréis que está listo cuando tenga una textura cremosita y haya espesado un poco. Así que lo sacamos del fuego y lo volvemos a verter en un bol.
Vamos a dejar que se enfríe por completo y una vez frío le vamos a integrar la nata que hemos montado antes, poco a poco y con movimientos envolventes. Sobre todo, esperad a que esté completamente frío. Si está, aunque sea un poquito templado, la nata se os va a deshacer y no vais a conseguir la textura que le da la nata más cremosa y más esponjosa. Y ya veis cómo va cambiando la textura cuando lo mezclamos con la nata. Bueno, es que se ve ya súper apetitoso. Si os está gustando la receta, le podéis dar un like, la podéis compartir y os podéis suscribir al canal. Una vez listo, lo vamos a colocar en el molde, que el molde, si tenéis uno en forma de corona, así con el agujerito en el centro, pues mejor colocárselo ahí, ya que le hemos llamado corona, pues que haga honor a su nombre. Aunque si no tenéis, pues lo ponéis en otro molde y lo nombráis de otra manera. Limpiamos un poquito el molde si se nos ha ensuciado y con una espátula nos ayudamos para alisar la superficie. Le damos unos golpecitos y lo vamos a tapar con papel film y lo vamos a dejar en la nevera durante toda la noche. Pueden ser 6 horas, pero mucho mejor si los dejamos de un día para otro. Esto ya es al día siguiente, lo vamos a destapar y lo vamos a desmoldar. Agarramos un plato que nos quepa en la corona y al principio puede que os cueste un poquito desmoldarlo, así que el truco es con un paño de cocina mojado con agua caliente, lo vais frotando un poquito para que se vaya desenganchando de las paredes. Y cuando esté listo, pues ya lo desmoldáis. Bueno, y aquí ya está la corona. Tener cuidado porque si lo untáis mucho con agua caliente se os puede empezar a deshacer. Y mirad, en el centro lo vamos a decorar con la nata montada que habíamos preparado. Y por encima le vamos a espolvorear un poquito de canela. En lugar de nata montada podéis preparar con chocolate una trufa y lo espolvoreáis con azúcar glass. Y también queda un contraste súper bonito. Bueno, y aquí yo estoy cortándome ya un trocito. Y no me digáis que no queda bonito y elegante, y además de lo sencillo que es. Podemos agregar un poquito más de nata montada y también podemos agregarle, mirad, ahora yo me voy a poner, veis, un poquito de chocolate que tenía yo preparado para que veáis que el contraste también queda súper bien. Y está riquísimo. Bueno, la verdad es que me he cortado un trozo bastante grande, vosotros podéis hacerlos más pequeñitos. Bueno, pues aquí tenéis este maravilloso postre para Navidad. Queda muy elegante y está muy rico. Tiene mucho gusto a limón, así que si os gusta el limón os va a encantar. Así que espero que lo probéis y que os guste tanto como a nosotros. Nos vemos en la siguiente. Adiós.